Ahí empezar la grabación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Les sale que está grabando, no? Sí. Ya. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día van a ser conceptos como igual simples, pero son igual importantes. ¿Ya? Creo que no se les va a hacer difícil esta auxiliar porque es más matemática que física. ¿Ya? Pero igual es necesario que vayan comprendiendo algunos conceptos. ¿Ya? Eh, Vamos a ver. eh, va a aparecer el concepto de fuerzas conservativas, que quizá ya lo conocían, pero si es que no, como el nombre lo dice, eh, es como un tipo de fuerza que va a conservar, o en un sistema, si hay puras fuerzas conservativas, la energía total del sistema se va a conservar, ¿ya? Por ejemplo, a alguien se le ocurre un tipo de fuerza no conservativa que al estar presente disminuye la energía total del sistema. ¿A alguien se le ocurre alguno? Bueno, la más conocida, bien, muy bien, ahí lo dijeron, el roce. El roce es una fuerza no conservativa. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si es que tiran una pelota, eh, va a cambiar la energía del sistema porque se va a detener. Y inicialmente tenía energía esa pelota cuando la tiran, ¿ya? Entonces, el roce hace que cambie la energía total del sistema, ¿ya? Ya. Entonces, para ver si una fuerza es conservativa, lo que vamos a hacer es tomar el rotor de la fuerza, ¿ya? Concepto nuevo para algunos, para otros creo que no. Y vamos a ver si es que esta es cero. Si es que se cumple que ustedes toman el rotor de una fuerza y es cero, esa fuerza es conservativa. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, el trabajo de un sistema siempre va a estar relacionado con esto. Siempre que haya solamente fuerzas conservativas, el trabajo va a ser cero. En cambio, va a aparecer un trabajo y en la mayoría de los casos negativo, si es que no siempre, no recuerdo ahora mismo, si es que no siempre es negativo. ¿Ya? Ahí va a depender igual del sentido en que vayan viendo el problema, pero la idea es como que se está perdiendo energía. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Se entiende eso? Bueno, eh, ¿qué más? También, por lo que supe, el profe les pasó el concepto de fuerzas centrales. ¿Ya? Las fuerzas centrales es un tipo de fuerza conservativa, ¿ya? La gracia de este tipo de fuerzas es que son radiales, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que como, eh, para que lo vean de una forma más simple, por ejemplo, si tenemos un movimiento circular, eh, va a haber una fuerza así, de este estilo, ¿ya? Porque si ustedes escriben las coordenadas más cómodas para este sistema, les va a quedar que la fuerza central va a tener esta forma, una componente radial. Puede ser de esa forma, o en coordenadas esféricas puede ser de esta forma, ¿ya? Lo importante es que sea radial al movimiento. O sea, como que siempre va a ir en ese eje, en el eje Rho o R, ¿ya? ¿Qué más? Eh, ¿Por qué es conservativa esto? Si se dan cuenta, también hay otra definición para el trabajo que es la suma de todas las fuerzas, ¿ya? La suma de todas las fuerzas. Y como ven acá, si es que tomo en cada instante esa fuerza cuando vaya girando la partícula, me voy a dar cuenta que en sí se van a terminar anulando y no va a haber trabajo. Entonces, por eso ahí uno puede deducir rápidamente que esa que le dibujé es una fuerza central. Digo, que las fuerzas centrales son conservativas, perdón. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Bueno. Me avisan cualquier cosa por el chat o por audio. ¿Qué más? Bueno, ahí le expliqué un poco de la relación, que en algunos casos es fácil de ver que las fuerzas centrales y en general siempre son conservativas, siempre son, así que eso lo pueden ya deducir. Por ejemplo, si les digo cuál es el trabajo de una fuerza central, ¿qué me dirían?
O sea, el trabajo de un sistema donde solamente hay una fuerza central. Eso. Muy muy bien, es cero. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, ahí les dejé un poco de la importancia de aprender esto. Ahí la pueden leer, pero en sí el concepto más importante es que sirve para analizar las órbitas de los planetas o órbitas de satélites, en especial órbitas, porque ahí van a aparecer fuerzas centrales, ¿ya? Entonces, supongo que eso es lo que prosigue en el tema del profe. Si es que ya no lo empezaron, a ver un poco de esto, de órbitas y ese tipo de cosas. Pero todo sale de aquí, ¿ya? Entonces, fórmulas relevantes. La más importante que les va a servir, que ya la conocían ustedes, es que la fuerza es igual, al menos el gradiente del potencial. Lo que va a pasar ahora es que ustedes hasta ahora solamente ¿qué hacían? Si es que yo quería la fuerza, no sé, tomaba la derivada respecto al sistema, digo, al eje en el que estaba, y calculaba la fuerza. Pero el problema de ahora es que vamos a estar en más, o podemos estar, van a haber problemas donde podemos estar en más coordenadas, en más dimensiones, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a hacer ahí? Entonces, hay fórmulas de gradiente para cada uno de los sistemas. Por ejemplo, para coordenadas cartesianas es fácil recordarlo, porque es la derivada, como ven, antes solamente teníamos esto, solo calculábamos que eso era igual a menos la fuerza, ¿ya? Pero ahora, como van a aparecer más componentes, tenemos que incluirlas, ¿ya? Va a depender de cuál sea la dimensionalidad del problema que estamos viendo, ¿ya? Y como ven en coordenadas cilíndricas, aquí creo que me equivoqué, simplemente son los ejes, ¿ya? O puede ser rho, ¿ya? Simplemente no se confundan con eso. Fin, ¿ya? Entonces, como ven, tienen que recordar que al calcular gradientes de esféricas o cilíndricas van a aparecer algunos términos nuevos, ¿ya? No solo derivar como en coordenadas cartesianas, pueden aparecer nuevos términos, ¿ya? Entonces, generalmente estas fórmulas las pueden pedir, la de cartesiana idealmente no, porque es, es fácil de aprenderla. Idealmente no, pero no habría problema en que la pidan, ¿ya? Y ahora vienen un poco más complicadas. Ah, ¿y de qué nos va a saber esta fórmula? Si es que les piden una fuerza respecto a un potencial, simplemente aplican gradiente, ¿ya? Aplican esto, que es lo que vamos a hacer en el auxiliar, ¿ya? Ahí vamos a ver para qué sirve. Y ahora, ¿para qué nos va a servir estas fórmulas de rotor? Como les dije anteriormente, para saber si una fuerza era conservativa, necesitamos saber si el rotor de una fuerza es cero, es conservativa. Entonces, yo en ese caso voy a aplicar eh, rotor, ¿ya? Entonces ahora con eso voy a saber si es que reemplazando por todas estas cosas, que también se pueden escribir de otra forma. No sé si alguien conoce más acerca de esto, que también hay unas fórmulas como en una matriz. Bueno, es lo mismo. A mí me gusta o es más cómodo verlas de esta forma, ¿ya? Porque la matriz tienen que sacarle las diagonales y llegan a esto. Es como un paso anterior. Pero algunos lo pueden ver más fácil porque quizás cuando usan la fórmula de la matriz, se anulan las cosas al tiro y pueden saber al tiro si es cero a simple vista, ¿ya? Entonces, son dos formas de hacerlo y creo que en las pautas les voy a dejar la otra forma para que la conozcan igual, ¿ya? Y eso por ahora, ¿ya? ¿Se entiende todo? Ya. Ahora vamos con el primer ejercicio, ¿ya? Dice, calcule las fuerzas asociadas. Ah, tienen que avisarme qué parte se cortó. O si es que se corta, ¿necesita alguna explicación de algo? Ya, la última parte simplemente son más fórmulas, que son las fórmulas de rotor, ¿ya? Hay una explicación
de dónde sale todo esto, matemática, que supongo que la van a ver en un curso, creo que se ve en CAA, si no me equivoco, y de ahí van a descifrar de dónde salen todas estas eh, fórmulas. Pero en sí el rotor lo que hace es un producto vectorial, ¿ya? Entonces, como que nos va a servir para multiplicar vectores, ¿ya? Y el gradiente nos va, eh, lo que nos va a resultar, eh, ay, perdón, lo que nos va a resultar de aplicar gradiente va a ser generalmente alguna componente escalar o algo así. Puede ser la multiplicación de un vector por una escalar, a eso me refería, ¿ya? Pero en sí, sabiendo estas fórmulas, pueden calcular si una fuerza es conservativa por esto. Porque si le ponen el rotor a una fuerza y si es cero, ya la tienen. Ya pueden asumir eso. Entonces, ahora comencemos. Nos dice, calcule las fuerzas asociadas a la siguiente energía exponencial. ¿Ya? Entonces, lo que nos están pidiendo es una fuerza. ¿Cómo calculo una fuerza a partir de un potencial? ¿Alguien que me ayude? ¿Nadie? Ya. Entonces, recuerden, siempre que les den un potencial o les den una fuerza y quieren relacionarlo con potencial, quieren relacionar esos dos conceptos, tienen esta fórmula, ¿ya? Ya no van a usar más esta fórmula, que era así, ya no más. Ahora van a manejarse solo con gradiente, porque vamos a trabajar en más dimensiones. Si es que le llega a salir un problema de una dimensión, obviamente pueden usarlo, y de todas formas, si es que usaran gradiente, igual se les anularían las otras componentes, ¿ya? Así que no es que esto aparezca por arte de magia, así que de igual forma, si es que usan gradiente, pueden hacer un problema como los que hacían, ¿ya? Entonces, ahora, eh, ¿qué hago? ¿Alguien me puede ayudar? Vamos, ayúdenme. ¿Nadie? Ya, vamos, entonces. Eh, Como tienen un gradiente, nosotros tenemos las definiciones de los gradientes, pero ahora tengo tres definiciones de gradiente. Tengo que fijarme en una. ¿Por qué? Tengo que fijarme en el sistema que estoy trabajando. En este caso, el enunciado me da el tip, que ya está el sistema propuesto, que es cartesiano. ¿Ya? ¿Ya? Entonces voy a usar esta fórmula. ¿Ya? Con eso calculo el gradiente. Digo, el gradiente de la energía. Entonces, yo lo que voy a hacer es que el gradiente es la derivada de u respecto a x en x tongo, la derivada de u respecto a y en y tongo, más la derivada de u respecto a z en k tongo o z tongo. ¿Ya? Entonces, si me ayudan, ¿cuál sería la derivada de esa expresión respecto a x? Simplemente se considera esto de acá. ¿Por qué? Porque lo otro no depende de x. Así que tendría 3ax cuadrado y esta parte de acá tendría lo mismo, 3a cuadrado. Y para el caso de z va a ser 0. Por lo tanto, así obtengo el gradiente de la energía potencial y ahora puedo calcular la fuerza, que sería aplicarle un menos a todo eso. ¿Ya? Y ahora me queda aquí la fuerza. Ah, perdón, y no se le olvide colocar los ejes. ¿Ya? Los ejes. Recuerden que la fuerza es una magnitud vectorial y tiene que tener siempre eh, los respectivos ejes, ¿ya? A menos que estén trabajando con una magnitud de fuerza. Ya, muy bien, ahí lo habían dicho en el chat, ¿ya? Entonces, así de simple era eso, ¿ya? Y aparecen, igual suelen aparecer en preguntas del profe este tipo de cosas, aunque tal vez sea un poco simple, suele aparecer,
En la segunda pregunta vamos a ver que un ejercicio que hizo el profe y es similar a estos problemas, ¿ya? ¿Cómo se puede que era cartesiana? Simplemente porque, eh, así decir, vulgarmente es porque tiene X y está escrita en X y en Y. Y yo sé que las coordenadas cartesianas están descritas en X, Y Z, ¿ya? Pero en todo caso, eh, eso podrían preguntarlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si es que hay algo descrito en phi y acá igual hay en phi, es mejor asegurarse, ¿ya? Creo que es el caso de este problema. Ya, sí, por ejemplo, aquí podrían confundirse y pensar que es de esférica, pero en phi la idea era que fuera de cilíndrica, ¿ya? De todas formas, eso se puede preguntar, no hay problema con eso. O en la mayoría de los casos, quizás ustedes tengan que definir el sistema y en base a eso, ustedes aplicar el gradiente, según su sistema, ¿ya? Eh, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Si queremos calcular la fuerza en base a ese potencial. Vamos, ayúdenme, ayúdenme. Ayuden a este pobre enfermo. Ya, ya, vamos. Entonces, lo mismo. Si queremos conseguir una fuerza mediante un potencial, le sacamos el gradiente y utilizamos el gradiente de cilíndricas, porque yo le soplé, pero en general podía haber sido el de esféricas, ¿ya? Podía ser, a ver, mm, déjenme ver algo, déjenme ver el tercero. No, sí, porque era uno de cada uno, entonces idealmente vamos a hacerlo con cilíndrica, ¿ya? Pero solamente porque yo quise, ¿ya? Para que sepan usar los tres gradientes. Entonces, el gradiente de U, ya. Entonces, miren, como ven, ahora si quieren hacerlo más rápido, saben que no va a depender de R ni de Z, así que me quedo con eso. Así, y ahora derivo eso, perdón, y nos queda de seno de teta, ¿ya? Sí. Ujú. A ver, no. Ujú. Me falta algo. Me falta este detalle, ¿ya? ¿Se entiende eso? Y ahora tenemos que la fuerza nos va a quedar dependiendo de R, ¿sí? Eh, no, no estaría mal, pero la pregunta es si estaría mal hacerlo con esféricas. No, no estaría mal, pero... Sí, da, no, verdad, po, verdad. Tienes razón. Da lo mismo, porque estas componentes se van a anular y estas son iguales. Tienes razón. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si hubiera sido una componente en Z, ahí habría cambiado. Así que ahí es mejor preguntar. ¿Ya? Aunque no, porque te dirían si es Z o un ángulo. Así que ahí podrían deducirlo. Ya, pero de todas formas eso se puede preguntar y no hay problema. ¿Ya? Con eso. Ya, a ver, ¿qué más? Esto de acá. Ahora vamos con el último ejemplo, que ahora sí es para esféricas. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a buscar al tiro la definición de gradiente y la utilizamos al tiro. Entonces, sabemos que esto se nos va a ir porque no depende ni de phi ni de teta. En caso de polares. Ya, en caso de polares, ¿qué pasa? Yo les dije que polares era una rama de las cilíndricas, solamente que no tiene esto. Entonces lo sacan, ¿no? ¿Ya? Porque nunca van a tener una variable en z en polares, así que de todas formas, si no la sacan, eso se les va a ir a cero al derivar. Sí, perdón.
La derivada de coseno no es menos seno. Eso no estaba seguro. ¿Alguien más que me confirme? Ah, perdón. Eh, sí, ahí sí. Según yo es así. Me había equivocado. ¿Ya? ¿Alguien más que confirme? Ya, bien. Entonces esa sería nuestra fuerza y quedó dependiendo eh, de un R. Les pregunto, ¿esta fuerza sería central? ¿Mm? ¿Alguien que me ayude? Depende de R. ¿Será una fuerza central? Vamos, alguien que se ponga la capa. Vamos, vamos. Tendríamos que ver si es conservativa. Ya. Ojo, que una fuerza central implica que es una fuerza conservativa, pero no al revés. ¿Ya? Ya, Florencia Capino dice no. Muy bien. ¿Por qué? Porque les dije que las fuerzas son radiales, las fuerzas centrales. Entonces solamente van a estar escritas de esta forma o de esta forma. Esas son sus únicas dos chances, ¿ya? O cualquier otra cosa acá, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Vamos. Y aquí, ¿se quedó claro eso? Bueno, y acá entonces lo que tenemos es simplemente la derivada de U respecto a R en R tonco, y esa sería, eh, si a algunos les complica eso, derivan solamente esto, y al derivar esto, ¿qué pasa? Yo lo mejor, lo más cómodo es subirlo, y ahora lo hago como si fuera un x cuadrado. Bajo eso de ahí arriba, y eso baja un exponente. Así que, en verdad me queda 2R, eso por las constantes. Ya, pero las constantes tenían, no, ahí incluía el signo, así que eso sería, ¿ya? ¿Se entiende esa derivación que a algunos les confunde harto, pero esa es como la forma más sencilla quizás de verlo, ¿ya? Entonces, ahora para descubrir cuál es la fuerza, simplemente le ponemos el menos. Ojo que ese menos también, ese menos se suele olvidar mucho, así que tengan cuidado con no incluirlo, ¿ya? De todas formas, no es tan grave no incluirlo, pero si es que están comenzando con un ejercicio, pueden arrastrar todo el problema mal, ¿ya? Entonces tengan cuidado. Bueno, esa, como ven, no es tan difícil calcular las fuerzas asociadas a un potencial con el gradiente. Ya tienen que simplemente aplicar las fórmulas. Ahora vamos a determinar si las fuerzas son conservativas. ¿Ya? Vamos. ¿Cómo se haría con esta? Ujú. Vamos. ¿Qué necesita? Un rotor, muy bien. Ese es. Rotor. Igual a cero, bien. Eso es. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué rotor uso? Porque me dieron tres fórmulas de rotor. ¿O qué hago en una prueba si no me sé el rotor de ninguna cosa? Muy bien, pido el rotor de cartesiana. Entonces, aquí se los damos. Ya, aquí está. Entonces, como ven, estos son un poquito más engorrosos de calcular, ¿ya? Pero igual tienen sus trucos, ¿ya? Una forma de hacerlo que me gusta a mí es ir así, como separar eh, cada una por cada una de estas componentes y escribirla hacia el lado y todas hacia abajo, ¿ya?
pero puedo darme cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, ya. ¿A qué se le llama f de z? Es simplemente a la componente en z. O sea, f de z es todo eso. ¿Ya? Esto es f de z, esto es f de y, y eso es f de x. ¿Ya? Entonces simplemente derivo eso. A ver, si derivo f de z respecto a y, nos queda, a ver, ayúdenme. Sí. Ahora f de y respecto a z, ya vayan revisando igual. Cualquier cosa me dicen. Ya, derivar la fuerza en x respecto a z nos daría 2z. Derivar la fuerza en y respecto a x nos daría 2x. Como ven, tienen que ser bien ordenados en esta parte. ¿Ya? Porque una vez que derivan mal, va a cambiar si es que la fuerza es conservativa o no. Porque no les va a dar el mismo resultado. Así que muy ordenado en esta parte. ¿Ya? Y ahora, ya. Entonces, la derivada de f de y respecto a x nos daría 2x. Y finalmente, mm, espérense, no, me estoy equivocando. F de y, así está ahí. No, hay algo mal. Aquí, que este era f de z. F de z respecto a x, ahí sí, 2z. ¿Ya? Y ahora, finalmente nos queda f de x respecto a f a y, nos queda 2x. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar. Espérense. Diría- Ya, entonces, como nos podemos dar cuenta, esta se va a restar con esta, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta que iba a quedar menos uno menos menos y eso va a ser en x tonco. Estas de acá se van a anular, ¿ya? Y estas de acá igual. Ujú. Pero ¿qué pasa? Ustedes al calcular esta ya se dan cuenta que no es conservativa. ¿Por qué? Porque al sumar todo les va a quedar algo en x tonco, ¿ya? Entonces, la única forma de que el rotor sea, del rotor de una fuerza sea cero es que en todas sus componentes hay un valor cero. Y en este caso ya no se cumplía, así que al tiro dicen no es conservativa. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Quedaron dudas con eso? Bueno, vamos con... mm, vamos a hacer una de estas dos. A ver, ¿cuál vamos a hacer? Esta mejor. Ya, para ir avanzando. Ya, entonces, nuevamente lo mismo. Entonces, usamos la definición de rotor de nuevo para calcular si esa fuerza
es conservativa, pero esta vez, ¿en qué eje? A ver. Muy bien, cilíndrica. Porque algunos podrían haberse confundido porque hay un phi, un R, pero el Z nos dice que es cilíndrica. ¿Ya? Así que esa era la trampa. Vamos. Entonces, ahora es casi lo mismo, solo que nuevamente aparecen un par de cosas, ¿ya? Un par de términos que no tienen que olvidar. ¿Ya? Entonces, esta es f de z, esta es f de phi y esta es f de r. Entonces, voy a multiplicarlo al tiro el término. F de z respecto a... ¿Cuánto nos daría en eso? ¿Alguien que me ayude? Muy bien, cero dicen ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque la f de z no tiene dependencias de phi, así que es cero. Acá, eh, f de phi respecto a r, cero de nuevo. Digo, respecto a z, cero. Entonces, al sumar al restar estas dos cosas, sí nos va a dar cero en el primer eje. Entonces vamos ganando. Aún es conservativa. ¿Ya? Traten de ir por eje porque si es que les da un eje que no es cero, dicen al tiro que no es conservativa. ¿Ya? Acá, eh, bueno, sigamos con lo otro. La derivada de f de r respecto a z menos la derivada de z de f de z respecto a r. Ya. Aquí no hay dependencia de z en fr, así que nuevamente es 0 y aquí 0 de nuevo, porque no hay dependencia de r en f de z. ¿Se va entendiendo eso? Entonces 0 en fito. Ya, nos falta un paso nomás para ver si es conservativo. Ya, y sería, no voy a poner el 1 por R, digo 1 partido en R porque si lo de adentro es 0, se va a ir. Así que lo voy a dejar ahí. De derivada de, ojo con eso, que hay un R ahí. ¿Ya? Ojo ahí. De R por F de phi respecto a R. Ahora sí no nos va a dar 0 al tiro, porque acá hay algo dependiendo de R. ¿Ya? Entonces, si escribimos todo, no, porque aquí tenemos, si reemplazamos, R es A partido en R y se cancelan, así que de nuevo nos da 0. ¿Ya? Y finalmente, de la derivada de f de r respecto a phi, sería lo de acá, respecto a phi, no tiene phi, así que es 0. Por lo tanto, la fuerza sí es conservativa. ¿Se entendió eso? Como ven, es más o menos similar entre cada sistema, más o menos dinámico. Entonces, bueno, eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver, nos vamos a saltar a la pregunta 2. Ya, antes, para alcanzar a hacer la pregunta 2, bueno, ese era lo mismo, pero con coordenadas esféricas, si se dan cuenta. Y esto de acá, a ver, quiero que me diga. Si me dan la fuerza, encuentre la energía potencial asociada a esa fuerza. ¿Qué tendría que hacer yo? Ujú, claro. Ya, bien. Integrar por cada eje. Ya, sí. Muy bien. Esa es la idea, como integrar
y al menos no debería ser complicado en coordenadas cartesianas, ¿ya? Vamos a ver más adelante qué pasa con las demás coordenadas, pero es más o menos lo mismo. Solamente que aparecen en nuevos términos, ¿ya? Porque, por ejemplo, a ver, déjenme, porque en realidad ustedes tienen esto, ¿ya? Y ustedes, como tú me dices, sería derivar respecto a cada eje, sí, acá sí serviría. Pero acá yo tengo, por ejemplo, esa componente. Lo que tengo que hacer es que cuando esté trabajando con FDR y esto, yo tengo que pasar el R hacia allá y ahí sí integrar, ¿ya? Esa es un poco la idea, ¿ya? Por eso no sé si ya han tenido problemas de integración en varias variables, donde, por ejemplo, para la, ay, no recuerdo cómo se llama, la componente de integración para cilíndrica es esta. Ay, perdón. Es, no, y aparece por eso, ¿ya? En verdad es eso, eso. Estoy hablando de R y de Rho, pero me refiero a lo mismo, ¿ya? De todas formas, ustedes pueden pedir esas cosas, ¿ya? Ya vamos a ir viendo cómo hacer esas cosas, pero por ahora era como, si ustedes saben, les cuesta integrar, traten de trabajar con esto y verlo de esta forma más como básica o separada, ¿ya? Ya, la pregunta 2 fue un ejercicio el año pasado, ¿ya? Entonces, ¿ya qué tendríamos que hacer acá? Encuentra las componentes cartesianas de la fuerza en los siguientes casos. ¿Qué fórmula usamos? ¿Cómo partimos? ¿Estarías listo para hacer este ejercicio? Vamos, nos dice, encuentre las componentes cartesianas de la fuerza en los ejes, en los siguientes casos, donde ves la energía potencial. Ya, entonces nos dicen que encontremos fuerzas. Simplemente eso. Y al utilizar el gradiente, nos van a aparecer el gradiente del potencial, podemos encontrarlo. Entonces, el gradiente, nuevamente, es la derivada de u en dx, la derivada de u en dy, la derivada de u en dz. Y ahora integramos respecto a cada cosa. Nos quedaría así. A, y al cuadrado, z al cubo, más 2a x y z al cubo. Si alguien se pierde, me avisa. Ya simplemente estoy derivando respecto a cada componente. ¿Ya? Y ahí tenemos la fuerza. ¿Ya? Y no, aún no tenemos la fuerza. ¿Por qué? Porque hay que agregarle el menos. ¿Ya? Que sería multiplicar todo eso por un menos. Ya, muy bien. Así de, así de rápido salía esa parte. Vamos a ver la 2 y la 3. A ver, toma. Ya, la parte 2. ¿Alguna idea? La parte B. Es lo mismo. Pero ahora, ¿en qué integrarían?
Ah, sí, también se me fue eso. Muy bien, muy bien. Eso es fundamental. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Aquí ahora, ¿qué harían? Fíjense que este programa tiene una trampilla, a ver si la ven. Y a muchos los complicó cuando fue este ejercicio. ¿Ya? Que quiero que la vean. ¿Alguien se ve cuál es la trampa o cómo lo harían en la parte B? Vamos, ¿tienen alguna idea? No importa que esté mal. Ya, esa es la trampa, está muy bien. ¿Ya? Donde pide, como pide exactamente, digo, encuentra las componentes cartesianas. Muchos lo que hacían era llegar y usar el gradiente de esférica. Ya salía rápido, pero no era la idea, porque nos están pidiendo componentes cartesianos. Entonces lo que hay que hacer aquí es una especie de arreglín, ¿ya? Y si recuerdan, una forma de escribir R en coordenadas cartesianas, que en un resumen yo se las di. Ah, no, Rodrigo se las debe haber dejado en un resumen. Y si es que no, podemos subir un resumen de eso, de cómo pasar de coordenadas esféricas a cartesianas. Porque en general al profe igual le gusta preguntar esos cambios. Entonces, para pasar de esto, de coordenadas esféricas a cartesianas, simplemente hay que hacer este cambio, ¿ya? Que seguramente el profe se lo demostró en clase, pero si ustedes ya lo conocen, es mejor llevar y usarlo, en vez de pensar, porque lo que hacían algunos quizás, de lo que recuerdo, aquí ya ponían acá, si esto es R, ya cómo puedo empezar a ver cuáles van a ser las componentes cartesianas, ¿ya? Y si uno se da ese tiempo, va a llegar a esa expresión, ¿ya? Entonces igual es importante a veces saber o el cambio de cilíndricas a cartesianas, que al parecer es este, si no me equivoco, ¿ya? Si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, la idea era usar ese truco y si no lo usaban, eh, estaba difícil como visualizarlo, porque es difícil visualizar a veces esos cambios solo con un dibujo, ¿ya? Entonces ahí, y ahora sí conocen cómo calcular el gradiente de eso, que sería, a la rápida lo voy a calcular aquí, 2kx, eh, pero se va a ir con el 2 de abajo, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Ya, entonces de nuevo se me olvidó poner los ejes de coordenadas. Ya, esa era la idea de esa parte. Voy a confundir algunos. Ya, ¿qué más? Falta la última, que ya es casi más o menos lo mismo, si se dan cuenta. Es casi lo mismo. Así que acá sería, la fuerza sería menos el gradiente del potencial, un medio, menos un medio, por ese menos de arriba. Y ahora X. Y se va con ese 2 los dos que bajaron se va con los dos de adentro. ¿Ya? ¿Ya se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿qué nos pedían? Nos decía, escriba las ecuaciones de movimiento
en los casos B y C. ¿Cuál es la solución del caso C para condiciones de borde arbitrarias? ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre cómo hacer eso? Veamos el caso B primero. Veamos el caso B que nos dio esto. Copy. Ya. Escribe ecuaciones de movimiento en los casos B y C. ¿Cómo saco una ecuación de movimiento? Tengo eso nomás. Vamos, denme ideas. ¿Alguien? ¿Alguien? Vamos. Segunda ley. Muy bien. Muy bien. Recuerden que la ecuación de movimiento es segunda ley. Entonces, la voy a escribir así ahora. Solo tengo esa fuerza. Muy bien. Pero, ¿cómo reemplazo? Conozco que impongo que es de una masa m, ¿ya? Pero la aceleración, ¿cómo podría describirla? Les voy a dar una pista. La aceleración tiene que estar en el mismo sistema de coordenadas que el que está la fuerza o es más cómodo verlo de esa forma, ¿ya? Poner la aceleración en el mismo sistema de coordenadas que está la fuerza, porque si no después tendrían que hacer cambios de sistema y se les complicaría todo, ¿ya? ¿Alguna idea? ¿O a nadie se le ocurre? Ya. Entonces, si yo les dije que la aceleración tenía que estar, ya, muy bien eso, ya vamos a separar por eje ya. Entonces, ¿cómo tendría que ir las... Ah, perfecto, ahí me lo dijo. M a X y me dijo que lo separe por ejes, así que ahí me queda perfecto. Entonces, ni siquiera la aceleración también tendría eso, así que los voy a odiar. Ya, el eje. Esto sería para el eje X tongo. M a I menos KI. ¿Ya? Entonces, ahora esto lo puedo escribir de forma más elegante. Así. Y ahí tienen las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Ahí sí que sí. ¿Ya? Como ven, como el sistema está en tres dimensiones, salieron tres ecuaciones de movimiento. Y eso es lo que va a pasar generalmente. Bueno, depende de las dimensiones que traigan, que estén trabajando, es la cantidad de ecuaciones de movimiento que les debería salir. En polares, ¿cuántas ecuaciones de movimiento me debería salir? Vamos, digamos ustedes. Dos, muy bien. Ya, ahora vamos con el último y la C. ¿Ya? Y sería, escriba las ecuaciones de movimiento para C ahora, que en verdad es casi lo mismo, si se dan cuenta. No sé en qué cambiaba tanto. Simplemente que las constantes eran distintas, así que las voy a escribir al tiro. Ahí las tengo. Y ahora nos dicen cuál es la solución del caso C para condiciones de borde arbitrarias. ¿Alguna idea acá? Lo que sea que piensen. A ver, digamos. Nos dice cuál es la solución o qué piensan que tendrían que poner si dicen cuál es la solución del caso C para condiciones de borde arbitrarias. Da igual que no arriesguense. Bueno, esa es la idea. Vamos. ¿Cómo podrían encontrar la solución de esas ecuaciones de movimiento? Porque hasta acá el problema era solamente calcular un par de cosas.
quizás darse cuenta de lo de la aceleración, el truco, pero aquí ya viene como un poco quizás lo más complejo de ver o de recordar. Ya, al parecer nadie quiso arriesgarse, pero si se dan cuenta, que a veces no es muy común darse cuenta, mira, si yo tomo la primera ecuación, yo les dije en uno de los auxiliares que, miren, si yo acomodo la primera ecuación, miren cómo queda. Y eso es un movimiento armónico simple. Y yo les dije, la solución de un movimiento armónico simple puede ser, por ejemplo, seno de, o a mí me gusta escribirla así, A coseno de omega t más B seno omega t, que esa es la solución de esa EO, ¿ya? Si se recuerdan. O otra forma de escribirla puede ser C seno de omega t más un ángulo. Si llegamos a eso, y nos dice condiciones arbitrarias, así que ustedes pueden decir, no sé, ya, si yo digo, me impongo una condición inicial, que la posición inicial es cero, y la velocidad inicial es b cero, ahora puedo encontrar con estas dos condiciones, inicialmente, o sea, aquí no daría cero, ¿ya? Y acá tengo que derivar esto y reemplazar en el tiempo cero. Y así despejo con dos ecuaciones las dos incógnitas que tengo, que sería esa y esa. Y en esta parte de acá sería esa y esa las incógnitas, porque W, si lo recuerdan, era lo que acompañaba al X. ¿Qué es eso de ahí? ¿Ya? Ya. ¿Qué opinan de esa? ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? Recuerden que cuando les piden cosas de este estilo, traten de acomodar las ecuaciones de movimiento a cosas que ustedes ya conocen, ya sea movimiento armónico simple o alguna solución que después más adelante van a ver movimiento armónico forzado o amortiguado. Y la idea de lo que van a tener que hacer es siempre acomodar la ecuación a su favor. Porque si yo no la acomodaba, no podía ver tan claro que era un movimiento armónico simple y no conozco la solución de algo que no sé, no tengo tan claro. ¿Ya? Eso no se ve tan simple, no se ve tan rápido a simple vista. ¿Ya? Pero un tip para ver este tipo de problemas es que siempre hay una aceleración, una posición y constante entre medio. O a veces quizás una velocidad en movimiento armónico amortiguado, pero ya lo van a ver. ¿Ya? Entonces, tengan ojo con eso. ¿Ya? Ya hasta acá llega el auxiliar. ¿Ya? Como ven, fue un poco más de cálculo. ¿Ya? Aprender a utilizar gradientes, rotor, saber qué es una fuerza conservativa, o sea, saber cómo ver si una fuerza es conservativa, calcular fuerza en base a gradiente, digo, a potencial, ese tipo de cosas. ¿Ya? Así que eso, ¿hay alguna duda? Ya, si no hay ninguna duda, pues, nos vamos despidiendo entonces. ¿Ya?